Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com. Y ahora disfruta de este programa, Planeta Kayak. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Kayak con el que empezamos la quinta temporada. Y empezamos la quinta temporada volviendo a saltar el charco para entrevistar a un invitado que entra en una categoría nueva de nuestros invitados. Primero que todo voy a saludar a Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes aquí desde España. Muy contentos de empezar esta quinta temporada y voy a saludar a nuestro invitado, que es Cristian Donoso. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. La verdad es que si tuviéramos que presentarlo, ya no habría que entrevistarle, porque hemos encontrado currículum, los documentalistas de Planeta Kayak han encontrado mucho currículum, pero vamos a dar dos pinceladas. Cristian Donoso, chileno, 48 años, de formación académica Derecho, si nuestros documentalistas no han fallado, ¿es correcto? Y ha hecho expediciones en Patagonia, en Groenlandia y en la Antártida y en 1000 sitios más. Es una persona que va a pasar a nuestro altar de ídolos de Planeta Kayak desde el día en que lo encontramos y nos dijo que sí. Pero hay que resaltar que este hombre es una categoría nueva de capítulo porque es un explorador. Cristian, ¿qué es un explorador? Bueno, el concepto de exploración ha ido cambiando a través del tiempo. La palabra, para definir lo que es un explorador, quizás habría que comenzar definiendo qué significa explorar. Y para definir lo que significa explorar, una de las técnicas que habitualmente se utilizan para definir un concepto, una palabra, es remontarse al origen etimológico de la palabra. Y explorar es una palabra que viene en latín, donde plorar significa sufrir, llorar, ¿no? Así como el prefijo implorar indica el acto de entrar en sufrimiento, cuando imploras, lloras, entras en sufrimiento. Por el contrario, el prefijo ex indica la acción de salir del sufrimiento. Entonces, al parecer, el origen etimológico de explorar sería como salir del sufrimiento o ir en busca de la felicidad. Es tremendamente bonito y es una casualidad que no está en el guión que en el dialecto, en la lengua que se habla en Valencia, en la Comunidad Valenciana donde estamos Carlos y yo, plorar significa, Carlos, Llorar. llorar, literalmente. Sí. Y es muy bonito que explorar sea dejar de llorar, si lo tradujéramos al valenciano. Sí, de todas maneras, yo tengo una cuestión. Es que, claro, o sea, yo cuando pienso en exploradores, pues claro, nos vienen un poco como ilustraciones, ¿no?, del siglo XIX. Y claro, la gente puede llegar a plantearse, o sea, queda algo por explorar, o sea, en este mundo tan tecnológico que parece que no hay escondites y tal. O sea, ¿qué sentido tiene un explorador? O sea, ¿tiene su espacio? Claro, yo creo que el acto de explorar tiene más que ver con el humano, el que explora. Yo creo que es una actividad humana que es muy humano, y vuelvo a esta expresión de explorar, de un poco hacerse cargo del sufrimiento, ir en busca de la felicidad. Y creo que el primer componente de la exploración tiene que ver con una base económica. Los primeros humanos que poblaron la Tierra, ¿no es cierto?, que el Homo sapiens aparece en África y desde ahí se expande hacia Europa, Euroasia y después más allá, ¿no es cierto?, Polinesia, América. Eran exploradores, eran personas que iban hacia lo desconocido, que cruzaban cordilleras, que cruzaban el mar, que iban hacia lo desconocido. Y lo que los movía a ir hacia lo desconocido era un interés
puramente económico, probablemente por escasez de casa, porque por un aumento en la densidad poblacional del territorio donde habitaban, entonces iban más allá en busca de comida, básicamente, recursos. Entonces creo que la palabra exploración también tiene que ver con eso, con esa... la evolución ha impreso en el espíritu humano esa necesidad de ir hacia lo desconocido, incluso asumir la incertidumbre, salir quizás de esa zona de confort de lo conocido, para hacerse cargo de sus necesidades, de ir en busca, en definitiva, de la felicidad. Y creo que los primeros exploradores que nosotros conocemos, a quienes rotulamos con el concepto de explorador, eran personas que cumplían con ese rol puramente económico. Primero hablamos de los primeros humanos, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de la zona donde yo realizo principalmente mis expediciones, que es la Patagonia, los primeros humanos que llegaron ahí eran personas que iban detrás de caza, de recolección, etc. Y alcanzaron este territorio muy complejo, por ejemplo, la Patagonia Occidental, que es un laberinto de canales donde hay más de 40.000 islas. Los primeros humanos llegaron, fueron capaces de desarrollar una tecnología que les permitió acceder a ese territorio con la construcción de canoas hechas con cortezas de árboles. Ellos andaban desnudos, ¿no? Y sus herramientas eran muy básicas, pero sin embargo tenían la capacidad de construir una canoa con la corteza de un árbol y aventurarse a lugares tan complejos de alcanzar como por ejemplo el Cabo de Hornos. Uh-huh. Entonces creo que esa es la primera, es la forma más atávica de la exploración, pero como te decía, la evolución puso en el espíritu humano ese deseo, esa curiosidad, ese deseo por ir más allá, ese deseo de asumir riesgos y ir detrás de ese conocimiento o de satisfacer esas necesidades. Y una época actual, creo que subyace ese deseo humano, pero ya no unido a esta necesidad imperiosa de obtener sustento para sobrevivir, sino que simplemente para satisfacer una necesidad espiritual. Los exploradores actuales... En todo caso, el explorador actual lo que también tiene es un sentido científico, porque es lo que apuntaba antes, ¿no? Que, claro, estamos en un mundo altamente tecnológico que, digamos, que desde el espacio se puede fotografiar lo que se quiera con satélites, se pueden mandar robots y tal, pero imagino que, claro, determinadas cosas, determinadas fotografías, determinadas tomas de datos, pues claro, si no la hace una persona sobre el mismo territorio, pues ese debe ser un poquillo, ¿no? El rol del explorador actual, ¿no? Claro, pero yo no sé si, bueno, mira, por ejemplo, en el caso de Patagonia, como te decía, si uno lee los textos más antiguos de los exploradores del siglo XVIII, XIX, ellos van detrás de y se ve así la narrativa, van detrás de un interés geopolítico, por ejemplo, Magallanes, de encontrar una ruta desde España hacia el sudeste asiático, con un propósito que es eminentemente económico, geopolítico. También las expediciones que fueron impulsadas por los nacientes estados americanos como Chile y Argentina, que el Estado financió expediciones para conocer el territorio, para de esa manera poder definir cuáles eran las fronteras, ¿no es cierto? Había un interés también geopolítico. También expandir los límites del ámbito del desarrollo económico, entonces buscar nuevos recursos en nuevos territorios. Pero de pronto vemos en la literatura que hay un cambio, y yo te diría que eso ocurre más o menos en el siglo XIX, la segunda mitad, donde aparecen estos exploradores que van con el deseo de vivir una experiencia de exploración en la naturaleza, ¿ya? Y hay un poco del rol del explorador. Claro, estos exploradores podemos hablar de un rol respecto a los demás, pero también de qué anima al explorador respecto a sí mismo. Ya que el estímulo que puede tener un explorador para explorar respecto de sí puede ser algo totalmente disociado con lo que los demás esperan del explorador, ¿ya? Y bueno, y estos exploradores románticos ensalzan la naturaleza y hablan de ella como algo bellísimo, ensalzan también la experiencia del humano frente a la naturaleza, cómo se puede emocionar, cómo puede vibrar el humano al estar frente a esos paisajes, en el caso de Patagonia, frente a estos glaciares que corren a través de los bosques, de estas montañas abruptas selváticas que caen al mar y este territorio permanentemente azotado por el viento y el oleaje.
Pero sin embargo, aún en esa época los exploradores cumplían un rol, como tú dices, que tiene que ver con descubrir las macroformas del territorio. O sea, estamos hablando de una época en que para entender cómo es un territorio es necesario que una persona vaya a ese territorio. Y esta época termina cuando se desarrollan tecnologías que permiten estudiar las macroformas, entender las macroformas del territorio, sin que sea necesario que un humano esté ahí. Y en el caso de Patagonia, los primeros sobrevuelos. Cuando aparece la aviación y se hacen los sobrevuelos y la fotografía aérea, rápidamente se tiene un conocimiento muy acabado de cómo es el territorio, ¿ya? Y todas esas zonas que aparecen en los mapas previos a la aviación, que aparecen con grandes rotulados que dice inexplorados, ahora podemos saber con mayor exactitud cómo son. Y ya no es necesario que vaya una persona a ese lugar, que haga el esfuerzo de acceder a los campos de hielo para ver cómo el territorio, fotografiarlo, y de esa forma que esas personas nos digan cómo es ese territorio, ¿ya? Y hoy en día, ya no solamente en la aviación, también tenemos los satélites, ¿no es cierto?, información, modelos de elevación muy sofisticados, y por supuesto que ese rol del explorador ya no es igual al que tenía antes. El rol de la exploración hoy en día yo creo que está más asociado a temas de investigación, porque es necesario acceder a lugares de alta dificultad de acceso para levantar información indispensable para poder desarrollar líneas de investigación, y eso lo hacen actualmente exploradores. Y también el explorador ha asumido un rol de comunicar a las demás personas, difundir el conocimiento de los territorios que explora, con una ética de conservación. No es una difusión neutra, sino que una difusión que busca que las personas tomen conciencia del valor de estos paisajes, de estos lugares, de la biodiversidad, para de esa forma generar en la opinión pública, instalar en la opinión pública una visión que pone en valor esos territorios. Muy bien, entonces, una cuestión, Cristian, tú, el explorar, o sea, el tema de la exploración, digamos que trasciende más, digamos, una afición. ¿Tú te consideras, ¿no?, que es o no lo sabemos, es tu actividad principal o digamos, tienes otra vida, digamos, paralela que te permite atacar esos proyectos de exploración? Yo desarrollo distintas actividades mías. Una de esas actividades es la exploración. Bueno, y para cerrar lo que te decía antes, está esta premisa de que nadie protege lo que no conoce. Eso es muy cierto, ¿eh? Esto de que para amar algo hay que conocerlo, nadie ama lo que no conoce. Entonces, de alguna manera también acceder a estos lugares, fotografiarlos, filmarlos y después mostrarlo a la gente, lo que se logra con eso es que las personas tomen conciencia, cariño por ese lugar, y de esa manera se generen las políticas públicas y la cultura también para que esos lugares sean protegidos. Y respecto a mi actividad, yo hago expediciones, pero también soy profesor de navegación. Hace 11 años que hago cursos de navegación a vela. Soy yatista oceánico, entonces hago cursos dentro de la línea de licencias deportivas náuticas en Chile. Uh-huh. Entonces hago cursos de navegación en las distintas etapas de formación de un navegante deportivo hasta el capitán de alta mar. Muy bien. También hago algo de investigación, no sé si me gusta la historia ecológica, fotografía, soy realizador audiovisual también, hago proyectos de documentales, videos. Para la universidad también, ¿correcto? ¿Cómo? Que has trabajado para la universidad también. Sí, estuve hasta el año 2023, estuve en un proyecto de una carrera de turismo, de ecoturismo, a cargo de una especialidad de navegación dentro de esa carrera, una carrera de 4 años, donde habían 2 años de plan común y luego 2 de especialidad, y una de las especialidades era navegación, y dentro de esa especialidad habían cursos de navegación a vela, buceo, rafting, kayak, pesca con mosca, distintas actividades de turismo activo en ambiente acuático. Yo fui un cofundador
esa carrera y estuve a cargo de esta especialidad de navegación durante 10 años. Muy bien, porque claro, o sea, hemos entrevistado gente, digamos, de un perfil, pues eres el primer explorador que entrevistamos, pero claro, gente que, pues eso, que le gusta el mundo de la aventura y claro, el preparar una aventura, una expedición en el entorno, y además en entornos tan extremos como los que tú te desenvuelves, pues claro, implica un gran esfuerzo, digamos, en planificar el viaje y digamos, el buscar los recursos económicos, digamos, para plantearnos, o sea, todas esas labores, porque claro, a la gente que le gusta la aventura, pues digamos, estaría muchos días al año de aventura, pero claro, se tiene que limitar un poco pues a esos recursos que necesita y esa planificación que necesita. ¿Tú en qué medida, cómo consigues, digamos, planificar y los recursos para plantear esas expediciones? Sí, bueno, la planificación de una expedición a veces rápida y en otras ocasiones toma años. Yo tengo una lista de proyectos en mi mente, de cosas que quiero hacer, son muchas. Entonces de pronto algunos de esos proyectos van apareciendo con más fuerza en el horizonte y a veces son proyectos que le vengo dando vuelta, no sé, 10 años y de pronto digo, ya, voy a hacer esta expedición ahora. Y la planificación, claro, uno tiene que... Cuando tú haces una expedición, yo he hecho expediciones en Patagonia principalmente, en los archipiélagos, de kayak, de montañismo, a veces combinado kayak y montañismo, donde uso el kayak para poder acceder a la base de las montañas que voy a subir o para entrar a los campos de hielo. También he hecho en Antártica travesías en kayak y en algunos casos también he combinado kayak con buceo, he llevado equipos de buceo en expediciones de largo aliento de un mes, he llevado equipos de buceo dentro de los kayaks, de espeleología también, he hecho algo de espeleología en Patagonia, escalada, esquí randonné, y bueno, con la planificación, generalmente uno cuando se enfrenta a estas expediciones, hay un proceso de imaginar todo lo que puede pasar. Porque tú tienes un objetivo, llegar a una cumbre o hacer una travesía de un punto A a un punto B en kayak. Entonces el ejercicio que haces es imaginar todas las situaciones que se pueden dar a lo largo de esa travesía. Claro, y la experiencia, digamos, en otras expediciones, pues a veces puede ayudar, claro, eso es un... Claro. Entonces, cuando tú imaginas, buscas información imágenes, ¿no es cierto? Fotografía aérea, imágenes satelitales, literatura, testimonios de personas que han estado antes por ahí, en ese lugar. Tratas de abarcar la mayor cantidad de información posible, información también de corrientes. En la navegación en kayak en Patagonia es muy importante tener información sobre lo que pasa en la costa. Y casi más importante saber lo que ocurre en la costa que lo que ocurre en el mar. Porque una de las principales dificultades que hay en la navegación en Patagonia es encontrar sitios donde poder desembarcar y acampar. Entonces esa información es clave. El régimen de los vientos dominantes, dependiendo de la zona, etc. Y tú buscas toda esa información y también lo que tú dices, la experiencia, te permite imaginar con mayor exactitud las cosas que pueden ocurrir. Y cuando tú ya haces ese ejercicio, dices, bueno, esto es todo lo que puede pasar, con qué equipamiento enfrento estas situaciones hipotéticas. Ahí empieza a definir cuál es el equipamiento que va a llevar. Muy bien, porque... No, perdona, porque por ejemplo el tema de la climatología que se estaba nombrando, el tema de la climatología, digamos, te vas informando sobre el terreno con algún medio tecnológico de la previsión climatológica, o es lo que has comentado en algunas entrevistas, pues claro que te imbuyes tanto en el entorno que aprendes a interpretarlo y tú mismo, o sea, con la experiencia y un poco, pues me imagino con las señales que irás percibiendo, pues podrás hacerte una idea, oye, pues viene una tormenta, a lo mejor el viento, ¿sabes? ¿Esa información la vas calculando sobre la expedición o tienes algún soporte tecnológico? Es una mezcla. Vale. O sea,
Yo recibo informe meteorológico todos los días. Hay una persona que me prepara el informe meteorológico, me lo manda. Me lo manda algún amigo, él me lo prepara durante la tarde, la noche de un día, y yo lo recibo en la mañana. Yo en la mañana despierto y veo el informe meteorológico, y en general tengo mucha flexibilidad para ir planificando día a día lo que voy a ir haciendo, porque es muy difícil planificar con más anticipación los movimientos que uno va a efectuar durante el día. Muy bien. Y una pregunta, volviendo un poco a la pregunta anterior, el tema de la financiación, entonces, ¿qué suele recurrir, digamos? Porque es lo que más se quejan, digamos, los aventureros, ¿no? De conseguir los recursos, pues, para hacer, digamos, expediciones tan caras. ¿Recurres a recursos propios o a patrocinios o te ocupa mucho esfuerzo esa faceta? Es una mezcla. O sea, algunas expediciones las he financiado principalmente con auspiciadores. Por ejemplo, las expediciones que he hecho en Antártica. En Antártica, la primera expedición que hice, una travesía en kayak bastante larga, de 900 kilómetros, el financiamiento provino de auspiciadores. Creo que yo, de mis recursos personales para financiar esa expedición, gasté algo así como $1,000. Eso fue todo lo que yo puse en mi bolsillo. Todo lo demás vino el equipo, fue auspicio, la logística, que es lo más caro en Antártica. La logística. Todo eso fue apoyos de empresas. Creo que fueron 21 empresas las que nos apoyaron en ese proyecto. ¿Y qué consiguieron en cambio? Iridium me mandó 2 teléfonos satelitales con minutos libres, que era lo que más se usaba en esa época, telefonía Iridium en Antártica. Brillón me mandó todo lo que le pedí, kayaks con todos los accesorios. Kokatat también me pasó traje seco. Y así, todo el equipo campamento, marcas como Basque, The North Face, Mountain Hardware, nos apoyaron con vestuario, también carpas, todo, incluso la comida. Conseguimos avena, una empresa PepsiCo nos pasó cajas de avena. Todo, en el fondo gestionamos todo lo posible para gastar lo menos posible. Pero también me pasa que algunas expediciones las financio yo con los recursos que genero con mi trabajo, porque también me da más libertad. Cuando yo financio con mi dinero una expedición, no tengo que rendirle cuenta a nadie. Si quiero parar a la mitad, no tengo ningún tipo de... Porque también cuando uno va auspiciado, hay un poquito de presión respecto del resultado. Entiendo que esas empresas que ceden material o te compran material lo hacen a cambio de visibilidad y de nombrarlas. Cuando tú haces un reportaje, cuando tú emites un documento sobre ese viaje, o sea, que aparezcan, que se les reconozca ese apadrinamiento, porque claro, en un sitio donde no hay posibilidad de provecho económico como la Antártida, que en principio es un continente dedicado a la investigación solamente, del que hay un pacto para no extraer provecho económico, me imagino que lo que buscan esas empresas es financiar la gesta y obtener visibilidad. ¿Es correcto? Claro, o sea, ninguna empresa te va a apoyar si es que tú no le das algo a cambio. Esto es un negocio, salvo que el dueño de la empresa sea tu papá o tu tío o el amigo de tu papá. Sí. Pero si no, tú tienes que ofrecerle algo a cambio. Y generalmente eso que ellos piden a cambio son fotografías, textos. En algunos casos ellos no esperan de que sea yo el que les haga la publicidad, sino que esperan ellos hacer ellos mismos su propia publicidad a partir del material que yo les voy a entregar. Entonces, por ejemplo, Prillón hizo un catálogo, par de catálogos, y puso fotos y habla de que se hizo esta expedición, ¿no es cierto?, en Antártica.
Sí, yo esas fotos recuerdo haberlas visto en su momento en redes sociales y fue la primera, o sea, la primera vez que tuve así referencias tuyas, no recuerdo qué año, pero ya hace tiempo, sí. Claro, y también obviamente que ahora, hoy en día, están las redes sociales y uno mismo también puede hacerle publicidad a las marcas, porque yo, por ejemplo, tengo una cuenta en Instagram y a mí me siguen personas como nichos de mercado especializados que se interesan particularmente por este tipo de actividades. Entonces también yo le puedo decir a la marca, mira, voy a poner una foto con una referencia a tu marca y eso también cuenta. Vamos a hacer dos incisos. Inciso 1, esto es una cosa que hacemos como broma en los episodios, para Carlos, ¿vale? Has nombrado Cocatat, has nombrado The North Face, has nombrado a muchas empresas poderosas del ramo. Nosotros siempre decimos que tenemos un hueco aquí más o menos, en este hueco blanco. Si yo me tiro un poco hacia la derecha, hay más hueco todavía. Ahí nosotros admitiríamos publicidad. Pero hay algo más grave todavía, y es que yo he engordado muchísimo y no me vienen ni los chalecos ni los cubrebañeras. Si alguna de estas empresas, a cambio de nombrar The North Face, Cocatat, quisieran tener un detalle con nosotros personalmente, estaríamos súper agradecidos. Podríamos poner ahí, en vez de el síguenos que tiene Carlos del Facebook y del Instagram, que ya lo conocen, podríamos poner ahí unos logos, ¿vale? El segundo inciso es que no eres la primera persona que entrevistamos que haya navegado en kayak en la Antártida, pero sí que eres la primera persona de las que hemos entrevistado que navegó en la Antártida, porque cuando tú navegaste por primera vez en 2004, la otra persona que hemos entrevistado, a quien lanzamos un cariñoso saludo, hola Ana, todavía estaba empezando en el mundo del kayak. Cuéntanos, cuando vas a un sitio que no ha ido nadie con el medio que tú has ido, ¿a quién le preguntas? Porque puede ser que en la Patagonia ya hubiera ido alguien en plan deportivo, pero en la Antártida pensamos que tienes que haber sido de los primeros que han ido allí con su kayak. ¿Cómo haces cuentas en un sitio con una climatología cambiante de forma repentina y extrema, en el que no hay referencias, en el que las playas no existen? Cuéntanos un poco. ¿Cómo en 2004 le dices a alguien, me voy a la Antártida con el kayak, y te miran así y te dicen, Cristian, ¿no hay otro sitio? Cuéntanos un poco qué pasó. Mira, nosotros cuando hicimos esa expedición, que fue con un amigo, un kayakista argentino, que se llama Claudio Escaleta, se habían realizado dos expediciones en kayak en Antártica, de largo aliento. La primera fue de unos neozelandeses, un grupo de neozelandeses, pero ellos primero hicieron un reconocimiento de la ruta en yate. Hicieron la ruta en yate y fueron dejando depósitos con comida a lo largo de la península. Después estuvo este kayakista, no sé si australiano o neozelandés, que trató de cruzar de Tasmania. ¿Andrew Macaulay? Él también hizo una expedición, pero terminó con un problema de salud. Entonces tuvo que salir. Bueno, no fue lo peor que le ha pasado. Sí, y esas eran las dos expediciones que se habían hecho. Habían otras expediciones más pequeñas, de algunos recorridos en algunos lugares muy acotados de la península. Pero pequeñas, digamos, o sea, que igual obedecen a otra lógica. Entonces nosotros sabíamos que la dificultad principal que íbamos a tener era encontrar lugares para desembarcar. Porque, bueno, yo nunca he estado en Antártica tampoco, mi compañero tampoco, entonces era pasar de 0 a 1000. Había mucha incertidumbre, pero habiendo estudiado ya un poco el escenario de Antártica, sabíamos de que uno de los principales problemas iba a ser encontrar lugares para desembarcar, porque sabíamos que la costa era regularmente acantilada, ya sea porque hay farellón de roca o porque hay un glaciar muy vertical que cae al mar.
Entonces lo que hicimos fue empezamos a investigar y de pronto encontramos una guía británica para los vuelos en helicóptero. ¿Ya? Y esta guía era bien interesante porque mencionaba todos los lugares donde habían colonias de pingüinos o de otras especies. ¿Ya? O habían aves, colonias de aves, de pingüinos, o lugares donde las focas salían a tierra, etc. Entonces nosotros sabíamos que si un pingüino o una foca podía salir del mar, nosotros ya también íbamos a poder. Y esa fue nuestra guía para poder definir en qué sitios íbamos a poder desembarcar y planificar nuestros avances diarios durante la expedición. Qué curioso. Un planteamiento muy brillante, Sí. brillante y... Yo tengo una cuestión, Cristian. Y tú, pues, tus exploraciones en kayak, pues las has hecho en solitario y compañía. Pero como, digamos, porque claro, para irte a ambientes tan extremos, debes conocer muy bien a la persona y tener mucha sintonía. Porque más que el aspecto físico, el aspecto mental debe ser muy, 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 muy fuerte, ¿no? Muy importante. O sea, ¿en qué momento puedes confiar con una persona y decir, con esta persona puedo irme a un ambiente extremo que sé que vamos a salir, vamos a formar equipo? Bueno, no he sido muy ortodoxo en mi historial como kayakista en ese sentido, porque en muchas ocasiones me he embarcado en proyectos con personas que eran totalmente desconocidas para mí, que no. Muchos proyectos, porque es difícil a veces encontrar un compañero. Yo, por ejemplo, la primera expedición que hice en Antártica, estaba todo listo y a mi compañero, con el que ya había hecho expediciones antes en Patagonia, consiguió un trabajo muy bueno en una empresa y me dijo, yo no puedo dejar este trabajo, imposible. Me lo hizo un mes antes de la expedición, me dijo, yo no voy porque este trabajo no es una oportunidad única en mi vida y no lo voy a dejar. Y yo ya tenía conseguido todo, tenía incluso el apoyo para poder llegar a Antártica en un barco, etc. Y dije, yo voy a ir. Y no tenía ninguna opción de ir solo. No podía, que fue lo primero que pensé. Por tema de permiso, etc. Entonces yo dije, al menos me la voy a jugar por alguien e intentarlo. Y ahí fue cuando... y no es tan fácil encontrar un compañero, porque primero tiene que ser alguien que tenga las competencias, que tenga una experiencia andando en kayak, ¿no es cierto? Uh-huh. Tiene que tener el tiempo de poder irse 3 meses, 2 meses a una expedición. Los recursos. Hay temas familiares. O sea, tienen que reunirse muchas condiciones. Muy complicado ser explorador fuera de los temas, de los problemas ya de la financiación. Muy complicado. Claro, y además Antártica es tremendamente complicado hacer una expedición porque todo el proceso para conseguir los permisos es larguísimo, lleno de etapas, lleno de incertidumbre. Entonces, al final lo que hice, yo participaba en un foro de kayakistas, en una plataforma antigua, que se llama Kayak al Sur, un foro de kayakistas argentinos, y por ahí... Lo conozco de hace años. ¿Sí? Sí. Y por ahí había tenido algunos contactos con una persona que me había dicho que lo que más soñaba en su vida era ir a andar en kayak Antártica. Y eso era todo lo que sabía él. Entonces, y una pregunta, ¿y el viaje que hiciste es con Roger Rovira? Porque eso yo recuerdo también que me llamó la atención, ¿no? Y digo, ostras, que un chileno que haya conocido un español catalán que vive cerca de nosotros, y yo digo, como, no sé, qué conjunción de planetas ha habido ahí para que haya esa conexión y ese embarcation en una expedición tan fuerte. ¿Cómo conociste a Roger? Es la misma historia. Yo tenía un proyecto de hacer una serie de expediciones en kayak en Patagonia y me gané un fondo de una marca de relojes Rolex de Suiza que me financiaron el proyecto y tenía un equipo para ese proyecto y todos mis compañeros de ese equipo se empezaron a caer por distintas razones.
por distintas razones. Y por ahí en un foro también español que se llama... Kayakdemar.org. Ese Sí. foro. Un saludo ahí- a los foreros. Ya, por ahí me escribió Rouget. Me escribió Rouget y me dijo, bueno, si algún día necesitas un compañero para hacer una expedición en kayak, yo además soy espeleólogo. Y eso Ujú. me interesó bastante, porque uno de los objetivos que tenía era ir a una isla que está en Patagonia, Ujú. la Madre de Dios, que tenía, en aquella época estaba en su mayor parte inexplorada y está llena de cavernas, entonces quería ir a explorar esas cavernas, y para mí era muy interesante poder contar con el apoyo de un compañero que además de kayakista fuera espeleólogo. Porque en Chile no hay espeleólogo. Es una disciplina que no hay, Qué no hay curioso. personas que la practiquen. Qué curioso. Entonces me escribió y yo le escribí y dije, ya, vamos. ¿Me quiere decir Y que viajó, Rolex... y bueno, y después, y ahí nos conocimos. Hicimos una expedición a Madre de Dios, exploramos cavernas en sectores que estaban totalmente vírgenes, que nadie se había metido. Y con Rouget, yo estuve el año pasado en España, estuve con él en Pallars, a Pallars Barcelona, Sobirás, sí. fuimos a los Pirineos, fuimos a andar en kayak al Cap de Creus, anduvimos por esa zona de la Costa Brava. Ujú. Después hemos hecho otras expediciones, estuvimos en Antártica, una expedición muy interesante con Rouget, que unimos varias islas de las Shetland del Sur, que es una expedición muy oceánica, porque son islas que están expuestas al oleaje oceánico, Ujú. olas muy grandes, mucha corriente también. Y además hicimos otra expedición en Patagonia que fue, él hizo un documental que se llama Costa Perdida, donde encontramos un yate, el Hugo Boss, un yate que Sí, se había naufragado. eso lo vi en internet, sí. Claro, que fue una noticia que dio la vuelta al mundo, que era un yate que se había perdido en Sudáfrica, al sur de Sudáfrica. Ujú. 1000 millas al sur de Sudáfrica, y apareció en la costa de la Patagonia. Por lo tanto, tuvo que avanzar a la deriva, empujado por las corrientes y los vientos, más de 10.000 kilómetros. O sea, casi la mitad de la circunferencia de la Tierra. Y estábamos en esa expedición con Rouget, llegamos a una isla, hicimos una exploración terrestre. Él siempre muy interesado en fotografiar la fauna, porque él se dedica a eso, un gran fotógrafo. Y encontramos este velero. Una pequeña aclaración. Rolex te financia esa expedición y luego te da el premio Rolex a la iniciativa por esa expedición. No, es al revés. ¿Cómo? O sea, Al revés. el premio Rolex es un premio a un proyecto. O sea, más que un premio es... Porque premia no lo que has hecho, sino lo que quieres hacer. O sea, Rolex te financió una expedición, Rolex, y luego te dio el premio a la iniciativa por una expedición que todavía no habías hecho. O sea, no, Rolex me dio un premio y el premio era el financiamiento de la expedición. Vale, eso tiene mucho más sentido. Rolex, Premió un proyecto. Y aquí también. Rolex, mira, me queda una muñeca. Y aquí este planetita con la de esta se puede ir muy lejos y podemos poner ahí un Rolex. ¿Te regalaron un Rolex como premio? Sí, Ole, ole Rolex. un Rolex de oro. No contento con eso. Muy elegante. Muy elegante. Sabemos que también el año siguiente recorriste la Patagonia en kayak. No fue la primera vez, ni la segunda, ni la última. En 2008. 2008, sí. Era parte de ese proyecto Rolex. Del proyecto Castigamos a los becarios, ¿eh? Ah, vale. O sea que fue parte del proyecto de Rolex. 2007-2008. El proyecto fue en esos 2 años. Carlos, yo estoy viendo, yo no sé qué pensará Cristian, pero a Cristian tenemos que llamarlo otra vez porque nos hemos quedado a mitad currículum, y se nos ha pasado la hora.
Yo sí que me gustaría dejar sitio para una preguntita final. Y yo quiero hacer una reflexión. Vale, una preguntita, Cristian. ¿Siempre confías en el mismo material, sobre todo? O sea, ¿repites con Prillón o en cada expedición llevas lo que puedes llevar? Porque, claro, estamos hablando digamos, de entornos muy extremos de que cualquier pérdida de material, cualquier fallo, pues puede ser muy crítico. ¿Siempre utilizas los mismos tipos de kayaks o depende No, de cada expedición? depende de cada expedición. Voy cambiando. Depende. O sea, tengo distintos tipos de kayaks Mm. y elijo el kayak dependiendo del objetivo. Claro, porque Por ejemplo, los kayaks de plástico, de Prillón, claro, tienen ventajas y desventajas respecto a otros kayaks. ¿Ya? Hay otros kayaks que pueden ser más rápidos, ¿no es cierto? Pero este kayak el plástico es muy resistente a la abrasión, es muy confiable. Por ejemplo, si de pronto tengo que hacer un desembarco en unas rocas con un oleaje tremendo, sé que va a aguantar, porque ya lo he probado. Kayaks, sí, le he a dado mí con todo y son como medios indestructibles, ¿ya? O sea, a mí jamás se me ha roto un Prillón. sí. Y creemos que a nadie, ¿eh? Y créeme que los he probado así en condiciones muy extremas de desembarco contra rocas, en situaciones bastante exigidas, y el kayak ha aguantado. Sí, bueno, a mí lo que me llama especialmente la atención cuando he escuchado entrevistas tuyas es precisamente eso, que lleváis mucho material. Entonces, claro, ya tenéis que llevar un barco que admita mucha carga, porque lleváis, aparte que vais en autonomía, pues claro, como no es exclusivamente navegar, que lo combináis con otras cosas, escalada, buceo y tal, pues claro, lleváis mucha cosa. Claro, además, bueno, este proyecto de Rolex, lo interesante era que yo hice un estudio de la Patagonia Occidental, una investigación que me tomó un par de años. Mientras realizaba otras actividades, ¿no es cierto?, en mi vida, hice este estudio y identifiqué lugares que estaban inexplorados, entre comillas, porque uno nunca tiene una seguridad al 100% de que sean sitios al que nunca ha accedido un ser humano. Pero al menos de manera documental y según la opinión general de personas que se dedican a estudiar estos territorios, uno podía más o menos tener cierta certeza de un lugar inexplorado. De hecho, desde esa expedición hasta ahora han pasado casi 20 años y nadie me ha dicho, oye, no, este lugar sí fue explorado antes. Pero podría ocurrir que de pronto alguien me dijera, oye, no, tú no fuiste el primero. Porque nunca existe una certeza absoluta. Pero entonces definimos estos lugares, que eran lugares de montaña, cavernas, lugares de buceo, y fuimos a todos esos lugares en kayak. Entonces el kayak nos permitía navegar por el mar, remontar un río, cruzar un lago, después subir al campo de hielo y arrastrar el kayak como si fuera un trineo, para después bajar a un lago que nunca haya sido navegado, bajar el río, y de alguna manera íbamos desplazándonos en distintos escenarios: ríos, mar, lagos, selva, glaciares, en plena autonomía, sin recibir apoyo externo de que alguien nos proporcionara equipamiento, alimentación, etcétera, de forma totalmente autónoma, pasando de estos distintos escenarios. Lo que era algo que a mí me parecía como idea algo fascinante, hacer este recorrido de lugares inexplorados, y el kayak de pronto también aparecía como una embarcación con cierto valor estratégico, porque había lugares a los que no podían acceder otro tipo de embarcaciones. Sí, esa es la gracia. Por las rompientes, por los bajos, las rocas que se oyen en kayak, que yo podía entrar fácilmente. Yo estoy anodado. Conozco una persona que me dijo que hace 30 años, cuando tuvo la oportunidad, no se le ocurrió, o sea, no hizo lo que quería, que era entrar en la facultad de historia para ser paleontóloga, porque pensaba que estaba ya todo visto. Aquí luego poner risas, Carlos, en este trozo, ¿vale? Yo ahora que estoy impresionado, de verdad que en pocas entrevistas he estado tan impresionado como en esta. Y oigo que ha dicho Cristian que tiene una lista de sitios
donde cuando tenga tiempo y dinero, irá. Yo solo quisiera que dijera él que cuando alguien tenga una ilusión, que la siga, porque ni está todo descubierto, ni está todo desenterrado, ni hay, ni va a haber dinero para financiar todo lo que todavía hay que ver, buscar, explorar y desenterrar. Yo creo que el mensaje que tenemos que enviar hoy es ese. Hoy entrevistamos a una persona que tiene una madera especial, es cierto, él lo ha dicho. No es solo querer y poder por facultades o por facultades físicas y mentales, sino porque pues contraemos compromisos con las familias, con la sociedad, con trabajos, con cosas que nos dan de comer al final todos los días y no siempre podemos un simple trabajo mundano, ojalá fuera fantástico, pues evitó a una persona, o sea, le impidió a una persona acompañarle en la primera travesía a la Antártida. Imagínate, pues hace 20 años, pues con 20 años menos. Yo quisiera que lo dijera él. Perseguid vuestros sueños, no está todo visto, queda mucho por ver. Lo que falta es tiempo. El tiempo corre cada día más rápido. Cristian, ha sido un placer entrevistarte, oír. Hemos leído tu currículum, pues a mí por lo menos me impresionó. Solo hemos contado una pequeña parte. Yo me gustaría comprometerte para hablar en otro momento de esos sitios a los que algunos solo podemos soñar con ir, ¿vale? Y otros, pues ni siquiera llegarán a soñar con verlos. ¿Aceptas el compromiso? Sí, encantado. Pues nada, Carlos, yo creo que ha sido un digno episodio de inicio para la... Sí, para la quinta temporada yo creo que genial, no podíamos buscar un invitado mejor. Planeta Kayak. Ha sido una sorpresa saber que Andrew Macaulay, tristemente fallecido en el cruce de Tasmania a Australia, estuvo antes que él en la Antártida. Tenemos pendiente hacer un capítulo tú y yo mano a mano sobre Andrew Macaulay. Un día verá la luz, ¿vale? Y agradecer, Cristian, agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo y confiar en que sobrevivas a las siguientes expediciones para que podamos convocarte en un futuro a que nos sigas contando de todo eso que nosotros solo podemos soñar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, solamente va a terminar que Andrew Macaulay, nosotros íbamos haciendo esta expedición y llegamos a algunas bases, algunas estaban deshabitadas, y generalmente en las bases en la Antártica hay un libro de registro de visitantes, donde las personas que llegan escriben algún testimonio, ¿no es cierto? Y íbamos encontrando los testimonios de este kayakista. En un par de lugares encontramos cosas escritas por él, y de ahí, de hecho, hablaba en algún momento de que estaba enfermo, que estaba con un problema, que no sabía si iba a poder seguir, etc. Qué brutal. Bueno, un hombre que no se rindió ante nada. Lo pagó y hablaremos de eso en algún momento. Gracias, amigos y amigas, por seguir con nosotros en esta quinta temporada. Gracias, Carlos, por seguir conmigo, yo contigo. Cristian, muchas gracias por habernos dedicado este tiempo. Amigos, nos vemos a lo largo del resto de la temporada. Muchas gracias. Adiós a todos y a todas. Navega, escucha, participa, pregunta. Para ser uno más en Planeta Kayak.